Bienvenidos a nuestro canal, Dios os bendiga. En el encuentro con Jesús de hoy, estaremos reflexionando en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, a partir del versículo 9, que dice así: Al continuar su camino, Jesús vino a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo: Sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Estando Jesús en la casa, sentado a la mesa, muchos cobradores de impuestos y pecadores que habían venido se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come su maestro con los cobradores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: No son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. En este encuentro con Jesús, Mateo deja su vida y empieza a seguir a Jesús. Y aquí la historia relata que Mateo era un publicano. Mateo en el Evangelio de Marcos y de Lucas también es llamado Leví. Entre tanto, en el Evangelio, que es de su autoría, el Evangelio de Mateo, él escribe con el nombre de Mateo, de manera que Leví y Mateo es la misma persona. ¿Y a qué se dedicaba Mateo? Mateo era cobrador de impuestos. En otras versiones también puede venir publicano. ¿Y qué es un publicano? Es un cobrador de impuestos. Era una persona que no era bien vista por nadie, principalmente por los judíos, y más porque Mateo, siendo judío, cobraba los impuestos para dárselo a Roma. Y por lo general, los publicanos, los cobradores de impuestos, cobraban a más. Se quedaba con una parte y daba lo que correspondía a Roma. Por esa razón que los judíos no les gustaba a sus compatriotas que por encima eran etiquetados, ¿no? Los publicanos, los cobradores de impuestos, de traidores. Como tú estás cobrando por encima más con interés, quitando de tus compatriotas para dar a Roma, pero también para robar, ¿no? En definitiva, eran personas corruptas que se dedicaban a esto. Y aquí, en ese texto, muestra que Jesús, cuando lo ve, dice la palabra que hace un llamamiento a Mateo y le dice: sígueme. Y la actitud de Mateo fue dejar todo, se levantó y lo siguió. A continuación dice que Jesús en la casa, sentado a la mesa, tenía muchos cobradores de impuestos y pecadores. La palabra aquí, o el propio Mateo, no desarrolla quién son estos pecadores. Pero sí detalla que los fariseos, que también veo la situación o la escena de Jesús a la mesa con los cobradores de impuestos y con los pecadores, pues le chocó. ¿Y cuál es la actitud de los fariseos aquí? De juzgar y preguntar a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro, ¿no? come su maestro con cobradores de impuestos y con los pecadores? Y Jesús, al escuchar eso, dijo: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Y Jesús va más allá y dice: porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Aquí Jesús habla a los fariseos de una manera muy directa
porque los fariseos hacían una parte, ¿no? Honraban a Dios, estaban ahí con la apariencia de santidad, sin embargo les faltaba misericordia, compasión por su prójimo. Y Jesús va a dar ahí justamente en el clavo, ¿no? En la diana, en el blanco, confrontando a estos fariseos que se juzgaban superiores, mejores que los publicanos, incluso contra los pecadores. O sea, ellos eran los fariseos, ¿no? Los religiosos de la época. Y muchas veces nos portamos así, ¿no? Con nuestra moral, con nuestra religiosidad. Y Jesús aquí estaba mirando estos pecadores, estos que ante la sociedad no eran bien vistos. Ellos mismos sabían cuál era su función, que era corrupción, que robaban. Sin embargo, Jesús dijo que vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Yo no sé cómo está tu vida. Quizás tú buscas como Mateo, ¿no? Sacar tajada, como se dice aquí en España, de algo. Siempre buscamos sacar ventajas de algo, ¿no? Y Jesús hace un llamamiento a Mateo y Mateo deja todo para seguir a Jesús. Y en el día de hoy, Jesús también te está llamando al arrepentimiento, a dar un giro en tu vida, a un cambio de vida. Y aunque tú estés en la iglesia y que tú confieses a Jesús, no sé cómo está tu vida, pero sí sé que es necesario arrepentirse. Como cristianos necesitamos arrepentirnos diariamente, porque el hecho de tener a Cristo no significa que dejamos de ser pecadores, ¿verdad? Seguimos pecando. Pero otra cosa es estar en la práctica del pecado, es se deleitar en el pecado. Así que también te hago un llamamiento a ti que estás en la iglesia para que tú huyas de toda religiosidad y tenga un encuentro con Jesús. Jesús vino para llamar a los pecadores al arrepentimiento, a un cambio de vida, porque fue para eso que Jesús vino, a dar nueva vida. Y esta nueva vida solamente se puede obtener por medio de Cristo, de la fe en Cristo. No es por obras, no es por tu religión. Jesús es este camino, es esta verdad y es la vida. Es el único que puede nos dar vida eterna, perdón de nuestros pecados, esperanza de vida. ¿Quieres conocerlo? Así que reflexiona en tu vida y recuerda, si tú tienes alguna duda o alguna inquietud, escríbenos aquí abajo. Que Dios te bendiga y que tú puedas tener ese encuentro con Jesús como tuvo Mateo. Hasta la próxima. Bendiciones.